Vamos a ver tractos descendentes. Vamos a ver cápsula interna. Vamos a ver pedúnculos cerebelosos. Si hacemos un corte sagital, ponemos al tálamo, al hipotálamo, al subtálamo, a la corteza y a las fibras que se están proyectando desde aquí hacia la corteza que corresponden a la cápsula interna. ¿Sí? Que para poder describir un tracto descendente tendré que pasar por el número 1 que es su origen, y luego el número 2 que es la cápsula interna, y luego tendré que entrar al número 3 que es el mesencéfalo, y luego al 4 que es aquí el puente, y luego al 5 que es el bulbo, y luego al 6 a la médula espinal. ¿Sí? Pero habrá unos que no van a llegar hasta la médula espinal, sino que se van a quedar prácticamente en el espesor, y habrá otros que parten de aquí hacia el cerebelo, como ocurre en el pedúnculo cerebeloso medio, fondo cerebeloso. ¿Sí? Y habrá otros que están subiendo y hacen esto así, y habrá otros que salen de aquí para dirigirse acá y dirigirse acá, a través de un núcleo dentado, de un núcleo rojo y de un tálamo, dendrorubro talámico. ¿Sí? Y entonces el objetivo de ahorita es facilitar cuáles son los tractos ascendentes, cuáles son los tractos descendentes, cómo está organizada la cápsula interna y qué tractos van en los 3 pedúnculos que llevan 17 tractos. ¿Sí? Que vamos a ver ahorita todo por mismo tiempo. Los tractos ascendentes incluyen, este es el origen, la médula espinal, espino olivar, espino tectal, espino reticular, espino talámico, ¿también? Pero el espino talámico había uno anterior y uno lateral, ¿se acuerdan? Espino cerebeloso, dorsal y ventral. Entonces tenemos espino olivar, número 1, espino tectal, número 2, espino reticular, número 3, espino talámico anterior y lateral, 4 y 5, espino cerebeloso dorsal, número 6, y espino cerebeloso ventral, número 7. Y el mnemoterio dice espinote, reta, cedobe. Espinote, retal, cedobe. ¿Está bien? Este es el espino talámico anterior y lateral. Después vamos a hablar de cada tracto. Lo que me interesa ahorita es que nos familiaricemos con todo lo ascendente. ¿Sí? Espino olivar, espino tectal, espino reticular, espino talámico anterior y lateral, espino cerebroso dorsal, espino cerebroso ventral. ¿Está bien? De esto, lo único que tenemos tocado así bien, esta partecita, es que en el suelo del cuarto ventrículo, en la vista posterior, tenemos un surco medio posterior, un surco limitante, un trígono vagal, un área postrema, este locus cerelius, áreas vestibulares, estrías o barbas de cálamo, núcleo coclear, ¿está bien? Agujero, Lushka, Magendie. ¿Ven? Pero si cortamos esto, vemos que acá hay una estructura cortada que nos lleva al cerebelo, que es el pedúnculo cerebeloso superior, y vemos uno grande, que es el pedúnculo cerebeloso medio, y vemos uno más chico, que es el pedúnculo cerebeloso inferior, y son 3 de este lado y 3 de este lado que van a llevar un montón de tractos que ahorita vamos a ver en cada uno de ellos cuáles son. ¿Está bien? Entonces ya vimos aquí que en el espesor de esto vamos a encontrar las famosas sustancias reticulares. Entonces yo vamos a suponer que yo pongo un tallo cerebral y voy a encontrar en el espesor del dorso, voy a encontrar esto y esto. Yo voy a encontrar acá esto y esto y esto y esto y esto, que son líneas celulares, ¿correcto? Un montón de cuerpos neuronales distribuidos en 3 líneas
que es la media y intermedia y la lateral, como tenemos 1000 crestas, como tenemos 1000 surcos. Entonces son 3 líneas que vamos a tener en el espesor del tallo cerebral, en el dorso, en la parte dorsal, en donde algunas neuronas actúan como facilitatorias y otras como inhibitorias, y eso es lo que nos explica la vigilia del sueño, ¿sí? Entonces aquí son neuronas facilitadoras o inhibitorias que vamos a tener a ese nivel, y todo esto en conjunto se llama sustancia reticular, ¿sí? Y van a haber tractos que vienen de la médula hacia la sustancia reticular que se llama espino reticular, como también va a haber un tracto que va a descender a la médula que se llama retículo espinal. Es decir, que hay uno que asciende y otro que desciende como respuesta. ¿Está bien? Los espinotalámicos vimos que entre las opciones que tenía la primera neurona, la cuarta opción, teníamos el sistema espinotalámico, cuyo cuerpo neuronal estaba en el ganglio de la raíz dorsal, que eran unipolares desde el punto de vista estructural, pero que eran bipolares desde el punto de vista funcional, que se dividían en una dendrita periférica y un axón central, y que ese axón llegaba hasta la asta posterior, y ahí ocurría la sinapsis de esta vía, y de allá cruzaba por la línea media y ascendía en el cordón anterior o cordón lateral para formar 2 tractos que llegan hasta el tálamo, espinotalámico anterior, tacto y presión grotesco, espinotalámico lateral, dolor y temperatura. ¿Está bien? Esta es la segunda neurona que tiene que ir al tálamo, del tálamo a la corteza, la tercera que van a formar parte de la cápsula interna. Y como resumen, habíamos visto que si tenemos un encéfalo y tenemos acá a esta aceituna, lo que va para aquí, lo que va para acá, lo que va para acá y lo que va para acá eran las variaciones talámicas, que eran 4, superior, inferior, anterior y posterior, ¿sí? Pero que eran fibras tálamo-corticales porque eran aferentes o eferentes, mejor dicho, salían del tálamo hacia la corteza. Pero habían respuestas que venían de aquí para aquí, de aquí para aquí, de aquí para aquí, y esta directa para acá, que son las únicas que no van a pasar por la cápsula interna, los occipitocondylos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver que el mnemotécnico dice espino olivar. Se quitan de la médula y se van al núcleo de la oliva. ¿Está bien? Aquí está la pirámide, aquí está la oliva, hay un núcleo olivar. Bueno, pues este tracto viene a la oliva, espino olivar. Este sigue su camino y termina acá, espino tectal. Este espino reticular viene y termina aquí en la sustancia que le acabamos de presentar. Este espinotalámico sigue su camino y termina en el tálamo. Y el otro también termina en el tálamo, y uno es anterior y otro es lateral. Y los espinos cerebelosos que llevan la orientación de nuestro cuerpo, uno va a ser esto, que se llama directo de Flesching. Espino cerebeloso dorsal o directo de Flesching. Es este, y el otro, así como el nervio vago, se va, y de pronto se da cuenta que tiene que ir al cerebelo y regresa y entra por acá. Y este que está por acá es el espino cerebeloso ventral o cruzado de Gowers, y este es el directo de Flesching, que después vamos a ir describiendo. ¿De acuerdo? Esto es lo que significa los tractos ascendentes. Vamos a repetir: espino olivar, espino tectal, espino reticular, espino talámico anterior y lateral, espino cerebeloso, dorsal y ventral, tractos ascendentes. ¿Está bien? Por su parte, los tractos que van a ir descendiendo hacia la médula espinal son los tractos conocidos como descendentes. E incluye entonces una serie de tractos que no necesariamente vienen de la corteza, y su mnemotécnico es de estíbulo espinal, pecto espinal, rubro espinal, córtico espinal. ¿Cuáles? Córtico espinal, ¿cuáles? El ventral y el lateral, ¿sí? Entonces, el lateral y el anterior, ¿correcto? Retículo espinal y el rafe espinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tractos también importantes, porque acá hay córtico espinal lateral y córtico espinal ventral o anterior. ¿Sí? ¿El último cómo era? Rafe espinal. Son los núcleos del rafe, que en la sustancia reticular hay unos núcleos que están prácticamente aquí en la parte media, se llaman núcleos del rafe, ¿sí? Y de aquí nace un tracto que va a la médula espinal que se llama rafe espinal. Y todos ellos van hacia la médula espinal.
Vamos a ver cuáles son. Vestíbulo espinal. Se quita del área vestibular y se proyecta hacia abajo. ¿Está bien? El área vestibular está en el suelo o piso del cuarto ventrículo. ¿Está bien? Luego dice tecto espinal. Se quita normalmente de aquí y viajan prácticamente para acá abajo, del techo o tecto mesencefálico hacia la médula espinal. ¿Sí? Del núcleo rojo, ¿sí? Rubro espinal. De la corteza, viajando por acá, pasando por aquí, por las pirámides y todo lo demás, hasta llegar abajo, ya vimos que unos van directos, 15%, y otros, 85%, se cruzan para formar el córtico espinal lateral o piramidal cruzado. ¿Sí? De la sustancia reticular, un tracto que baja la médula, retículo espinal, y de los núcleos del rafé, otro que desciende, que se llama rafé espinal. ¿Está bien? Entonces, mientras el mnemoteico de los ascendentes se llama espinote retal celobe, el otro vete, rúcula retira. ¿Sí? Son prácticamente los tractos descendentes. ¿Está bien? Veamos entonces ahora, ¿verdad?, qué hay a nivel de los pedúnculos cerebelosos. ¿Puedo borrar aquí? A nivel de lo que es el cerebelo, aparecen aquí el tallo cerebral, aparecen los colículos, el puente y el bulbo, ¿sí? En donde va a aparecer un tracto que se llama pedúnculo cerebeloso inferior, que une la médula oblonga al cerebelo, donde va a haber aquí pedúnculo cerebeloso medio, que son las fibras pontocerebelosas, ¿está bien? Y donde va a haber aquí saliendo del núcleo dentado, un tracto que se dirige hacia arriba, pedúnculo cerebeloso superior. ¿Está bien? En pocas palabras, los pedúnculos cerebelosos son pedúnculos integrados por un conjunto de vías, no es una sola, son varias, ¿sí? Como cuando ustedes van a regalar un ramo de flores que no solamente tiene claveles, tiene aparte otras especies de flores, etcétera. O sea, no son únicas. Aquí vamos a encontrar quiénes están acá, quiénes están acá y quiénes están acá. Primer punto. ¿Cuántos pedúnculos cerebrosos tenemos? 6. Son 6 o 3 pares, 3 del lado derecho y 3 del lado izquierdo. Se mencionan inferior, superior y medio de acuerdo a su localización anatómica, el más alto, el más bajo, el que esté en medio de los dos. ¿Está bien? En base a grosores, el de medio es el más grueso, brachia pontis, puente a cerebelo, fibras pontocerebelosas. Y vamos a encontrar que estos dos de abajo son aferentes, o sea, van a llegar al cerebelo, y la vía eferente es la que va por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Quiénes son los que van a integrar al pedúnculo cerebeloso inferior? ¿Quiénes van a integrar a este y quiénes van a integrar a este? En total son 17 tractos que vamos a ver ahorita, ¿sí? Aquí, en el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿saben qué significa PCI? No, significa parálisis cerebral infantil. Ese es el término de las siglas para parálisis cerebral infantil, pero es pedúnculo cerebroso inferior. Entonces vamos a ver qué tiene y cuáles son sus tractos de este. Dice, este es el mnemoteico. Son 9 tractos que están en este pedúnculo cerebroso inferior, de los cuales 7, que son los primeros, van a llegar al cerebelo, y hay 2 respuestas de salida del cerebelo en ese mismo tracto, ¿sí? Que es cerebelo vestibular y cerebelo reticular, ¿sí? Vamos a ver qué significa ecore besatri, cerebelo verecto. ¿Está bien? Este ecore se parece a eso que decíamos, esclerótica o la siluetina. ¿Está bien? Este ecore, en este caso, es el espino cerebeloso, ¿verdad? Dorsal. Y luego el cuneo cerebeloso, ¿sí? ¿Se acuerdan de las cuneiformes o cuneatus? ¿Se acuerdan? De que había cuneatus espinal, de estos abultamientos cuneiformes, y ahí nacen los que se dirigen al cerebelo, ¿verdad? Y entonces decimos allá espino cerebeloso, ¿está bien? De la médula hacia lo que es
el cerebelo, espino cerebeloso dorsal, lo apuntaron hace un momentito, o directo de Fletching. ¿Está bien? Ahí lo dice ahí abajo. Espino cerebeloso dorsal o directo de Fletching. O sea, viene de aquí, agarra el pedúnculo cerebeloso y se dirige acá. Espino cerebeloso dorsal o directo de Fletching, que es el que significa el primero. Cuneo cerebeloso se quita de la cunea y se va al cerebelo. Olivo cerebeloso se quita de la oliva y se va al cerebelo. ¿Está bien? Retículo cerebeloso se quita de la sustancia reticular y se va al cerebelo. ¿Está bien? Vestíbulo cerebeloso se quita del piso del cuarto ventrículo y se dirige al cerebelo. ¿Sí? Arquicerebelo es un núcleo cuarto arqueado que tenemos en el bulbo. De allá nacen unas fibras que se van al cerebelo. Arquicerebeloso, del núcleo cuarto arqueado. ¿Sí? Trigémino cerebeloso. ¿Se acuerdan que el trigémino era el más grande, que tenía su porción mesencefálica, que si póntica, que si pulvar y todo el rollo? Bueno, pues parte de aquí se conecta al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior y otra parte en el pedúnculo cerebeloso superior. Ahorita lo vamos a ver. ¿Está bien? Y luego dice trigémino cerebeloso y luego dice cerebelo vestibular, que es la respuesta del cerebelo al vestíbulo, y cerebelo reticular, que es la respuesta del cerebelo a la sustancia reticular. Vamos a repetir. Ecore significa espino cerebeloso dorsal, cuneo cerebeloso, olivo cerebeloso, ¿está bien? Retículo cerebeloso, vestíbulo cerebeloso, arquicerebeloso, trigémino cerebeloso, cerebelo vestibular y cerebelo reticular. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Nada. Cuando pasamos al pedúnculo cerebeloso medio, es el más fácil porque la mayor cantidad de las fibras son del puente al cerebelo. ¿Cómo se llaman? Ondas cerebelosas. Y una mínima cantidad utilizan la serotonina como medio transmisor y se llaman serotoninérgicas. El mnemotécnico es 0 punto. ¿Sí? 0 punto. Serotoninérgicas pontocerebelosas. Y las pontocerebelosas son las de mayor cantidad en número que forman el pedúnculo cerebeloso medio. Y aquí, en este, que es el pedúnculo cerebeloso superior, está el espino cerebroso ventral que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que está pasando, ahora regresa aquí. Este es el espino cerebroso ventral o cruzado de Gowers, regresa normalmente acá en este pedúnculo. Es el principio del mnemotécnico del pedúnculo cerebroso superior. Trigémino cerebeloso. ¿Cómo que trigémino cerebeloso? Otra vez sí, está larguísimo. Una parte lo va a hacer por el pedúnculo cerebroso superior y otra parte lo va a hacer por el pedúnculo cerebroso superior. Trigémino cerebeloso, no es el mismo. Uno está acá abajo y otro de aquí arriba. ¿Se acuerdan que había un núcleo azulito que estaba acá? ¿Se acuerdan? Este núcleo representa el núcleo más grande de todos los pares craneales a nivel del tallo cerebral. Muy bien. Tecto cerebeloso, del techo al cerebelo. ¿Está bien? Tecto cerebeloso. ¿Se acuerdan que en el cuarto ventrículo, ¿qué es la cosita que está acá? ¿Qué se llama? Locus cerebrius. Entonces de allí nace uno cerelio o cerio cerebeloso, cerulio cerebeloso, o sea, de aquí al cerebelo va un pequeño tracto. ¿Está bien? Del núcleo, ¿ah? Sí, es que esta cosita se llama locus cerebrius. Entonces esto se llama cerulio cerebeloso. O el tracto que va de acá, ese es cerulio cerebeloso. Rubro cerebeloso y el principal eferente, el dento rubrotalámico. Y esto nos hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá 0 punto, 1 y 2, acá son 6, acá son 2, y aquí eran 9,
9, 11, 17 tractos. ¿Está bien? Vamos a repetirlo. Este último pedúnculo cerebroso superior constituye la vía eferente principal del cerebelo, la que sale del núcleo dentado en dirección al núcleo rojo y al tálamo. Pero eso no quiere decir que sea el único tracto. Hay 5 más. ¿Está bien? De los cuales está el espino cerebroso ventral o cruzado de Gowers, tecto cerebeloso, cerulio cerebeloso, rubro cerebeloso, dentro rubro talámico y trigémino cerebeloso. ¿Está bien? Ellos van a estar integrados en el pedúnculo cerebroso superior. ¿Cuál es el pedúnculo cerebroso superior? El que va a unir el mesencéfalo con el cerebelo. ¿Cuál es el pedúnculo cerebroso medio? El más grueso, que va a unir la porción ventral del puente con el cerebelo. La mayor parte de las fibras son las fotos cerebelosas y una mínima cantidad serotoninérgicas. ¿Está bien? Y en el pedúnculo cerebroso inferior hay 9 tractos que no son tan gruesos, por eso no es el más grueso, ¿verdad? Y este que se encuentra acá es Ecore Besatri cerebelo derecho, ¿sí? Que es este. Espino cerebroso dorsal, ¿verdad? Cúneo cerebeloso, olivo cerebroso, retículo cerebroso, vestíbulo cerebroso, arquis cerebroso, trigémino cerebroso, cerebelo vestibular y cerebelo reticular. El puente al cerebelo. ¿Está bien? Esos son los pedúnculos cerebrosos superior, medio e inferior. ¿Sí? En el pedúnculo cerebroso inferior, el cerebroso vestibular y reticular toman como 2 aparte. ¿O? Sí, claro, sí. Sí, porque allá normalmente, ¿cuál dices tú? ¿Cuál? O sea, de esa son el cerebroso vestibular y reticular. El pedúnculo cerebroso inferior se toman como 2 bastantes partes, 2 tractos. Sí, 2 tractos. Sí, 2 tractos. El vestíbulo cerebroso es uno y el retículo cerebroso es otro. Sí. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ok. Y entonces, ¿puedo borrar? ¿Cuántas cosas vimos ahorita? Tractos ascendentes. ¿Está bien? Espín olivar, espino tectal, ¿sí? Espino reticular, espino talámico anterior y lateral, espino cerebroso ventral, espino cerebroso dorsal, ¿sí? Entonces, el do, re, cerebroso dorsal y ventral. Punto. ¿Cuántos tractos descendentes vimos? Otros 7, donde vimos vestíbulo espinal, tecto espinal, rubro espinal, córtico espinal. Hay 2, lateral y anterior, ¿sí? Ese. Retículo espinal y rafa espinal. Acá son 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tractos descendentes. Pedúnculos cerebrosos. Pedúnculos son superior, medio, inferior. El inferior, Ecore, Bes, A, Tri, cerebelo vestibular y cerebelo reticular. Espino cerebroso dorsal, cúneo cerebeloso, olivo cerebeloso, retículo cerebroso, vestíbulo cerebeloso, arquis cerebeloso, trigémino cerebeloso. Medio, 0, ponto. Serotoninérgicas, pontos cerebelosos. Acá es tri, te, ce, bro, te. Es triste sur, como un campechano, es triste cerebrodente. ¿Sí? Este es el espino cerebeloso ventral, trigémino cerebeloso, tecto cerebeloso, cerulio cerebeloso, rubro cerebeloso. Acá, ¿está bien? ¿Cuántos eran? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y dentro, rubro talámico. Ellos son los 6 de aquí
los 2 de acá y los 9 de acá, que nos hacen 17 tractos a nivel de los pedúnculos. ¿Alguna pregunta? Con respecto al ascendente, el espino, ¿el re es reticular? Reticular. Pero ¿hasta dónde llega exactamente? ¿Cuál? El reticular, ¿cómo es? El reticular es la sustancia distribuida en 3 hileras, ¿sí? En media, intermedia y lateral. En total son la línea media, 2 hileras acá, línea media, 2 hileras acá, 5 hileras. ¿Y hasta dónde? A diferentes núcleos. Diferentes, el tracto viene a diferentes núcleos de la sustancia reticular. Sí. Serotoninérgicas y cuatrocerebrosas. ¿Sí? ¿Puedo borrar acá? Y entonces, ya para finalizar, la cápsula interna constituye el ejemplo clásico de las fibras de proyección. Tiene algunas fibras que están ascendiendo, como las 4 radiaciones talámicas, anterior, superior, inferior y posterior, que unen el tálamo al frontal, al parietal, al temporal y al occipital. Pero también hay respuestas de cada lóbulo que van a descender todas al puente y se llaman corticopontinas, excepto las occipitopontinas que van directo y no pasan por la cápsula interna. ¿Está bien? Entonces vamos a encontrar que la cápsula interna presenta para su estudio 4 segmentos de una rodilla. ¿Sí? Si hacemos un corte transversal, entonces vemos al cuerpo calloso, la rodilla, el rodete, ¿sí? Y vemos el tercer ventrículo, ¿de acuerdo? Y vemos un tálamo y otro tálamo, y vemos un núcleo ventricular, ¿correcto? Un núcleo ventricular. Entonces aquí se forma la cápsula interna. Y este segmento que se va hacia adelante es el anterior, y este segmento que se va hacia atrás es el posterior. Pero va a haber partes de las fibras que hacen esto así, y luego se van para acá, y unas que son extremadamente mediales, otras que son más laterales. Esto se llama retrolentiforme porque pasan detrás del núcleo ventricular para luego irse a la región occipital. Y las otras salen de acá y se van directo a la parte de atrás. Son dos cosas diferentes. Algo así como el diogloso, que era más lateral, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? En donde veían ustedes el geniogloso, que era medial, y el diogloso, que era lateral. Aquí el retrolentiforme va detrás del núcleo y luego se va hacia el lóbulo occipital. Y el segmento posterior no tiene nada que ver con el núcleo ventricular, se va hacia atrás, como este se va hacia adelante. Pero hay unas fibras que van a pasar acá abajo, debajo del núcleo, y se llama sublentiforme. Y todos van a coincidir con este, con este, con este y con este en esta parte que se llama rodilla. La cápsula interna presenta para su estudio segmento anterior, segmento posterior, segmento sublentiforme, segmento retrolentiforme y rodilla. Y esto se llama cápsula interna. ¿Está bien? Fíjense qué corte estamos viendo aquí, pero lo mismo me va a dar a mí hacer un corte frontal. En un corte frontal voy a ver esto, tercer ventrículo, voy a ver al triciplex, ¿está bien? Voy a ver acá la voz del cerebro, voy a ver acá al cuerpo calloso, voy a ver acá un tálamo, otro tálamo, cabeza, cabeza, cola, cola, núcleo ventricular, putamen, globo pálido, claustro, antemuro, ínsula de Rey y sus cápsulas, ¿sí? Interna, externa y extrema. ¿Está bien? Si yo me quito, fíjense muy bien, en una vista frontal me quito de acá y hago esto así, y paso debajo del núcleo ventricular y me voy acá. Ese es el segmento sublentiforme. Lo estoy viendo aquí clarísimo, no tengo que imaginar. En cambio, en la vista de acá me lo tengo que imaginar. Bueno, lo puedo ver, está debajo del núcleo ventricular, pero en esta vista se ve cómo pasa debajo del núcleo ventricular. No se puede dirigir, si pasa por debajo, al lóbulo frontal, que es superior, ni tampoco se puede dirigir al lóbulo occipital, que es posterior. O sea que nada más sale de aquí al lóbulo temporal temporal. ¿Y qué es lo que va al lóbulo temporal? ¿Será nuestra vía sensitiva? ¿Será la vía visual? La vía auditiva. ¿Y qué serán las fibras que se quitan de esta región y van al puente? ¿Cómo se llaman? Temporopontinas. Entonces el hemoteco de ese segmento sublentiforme se llama RATEM, que es radiación acústica, y temporopontinas, y se acabó. No es memoria, es lógica.
O sea, vamos de aquí y nos vamos a la región temporal, radiación acústica y temporopontinas. Pero vamos a ver qué tiene cada una de las partes de la cápsula interna. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que está en el segmento anterior? ¿Cuál de las radiaciones? Visuales. ¿Visuales? O sea, en el segmento anterior de la cápsula interna, o sea, La frontopontina. Entonces van a estar las frontopontinas, pero ¿cuál de las 4 radiaciones se va a ir acá? Anterior. La anterior. Entonces, prácticamente decimos radiación talámica anterior y fibras frontopontinas. Eso es lo que va a ver en el segmento anterior. Que el otro, dijimos RATEM, radiación acústica y fibras temporopontinas. ¿Está bien? Y me queda por descartar qué hay en el segmento posterior y qué hay en el retrolentiforme. ¿Está bien? Vamos a ver. ¿Puedo borrar? ¿Cuántas porquerías vimos en un ratito? Si nosotros ponemos esto que es el tercer ventrículo, tálamo, núcleo lenticular, ¿sí? Y vemos prácticamente aquí a la cápsula interna, ¿está bien? Vamos a ver en este punto, luego vamos a integrar los mnemotécnicos. Este se llama córtico nuclear. ¿Se acuerdan cuál era este? Les dije a ustedes de que acá tenemos el tallo cerebral y que acá hay un núcleo, acá hay otro núcleo, acá hay otro núcleo, acá hay otro núcleo, acá hay otro núcleo que eran puros motores, 3, 4, 6, 11 y 12, ¿sí? Y que normalmente cuando venía el haz córtico espinal, que venía así, ¿correcto? Que pasaba por el pedúnculo cerebral, ¿en qué parte? ¿Dónde vayan? No, bueno, intermedio de qué? ¿Cuál? Del pedúnculo, para ser exactos, 3/5 medios internos, ¿está bien? Y luego debajo del mesencéfalo, ¿qué sigue? El puente. A nivel del puente había una sinapsis por acá y se formaba el pedúnculo cerebroso medio por las tiras pontocerebrosas, ¿sí? Y luego, ¿qué sigue? ¿En qué parte del bulbo pasa? En las pirámides. ¿Y qué pasa luego? 85% de difusia y 15% sigue su camino. ¿Y hasta dónde va? En la médula espinal. Pero parte de este tracto abandonaba, ¿sí?, hacia los núcleos, o sea que no llega hasta abajo, ¿correcto? Y esta parte del tracto que sale de la corteza y se va a los núcleos se llama córtico nuclear. ¿Qué es el córtico nuclear? Es parte del córtico espinal que en su vida jamás llegó a la espina, sino que abandonó al tracto para dirigirse a los núcleos para cosas especiales con el cerebro, como son la vista, el movimiento de nuestros ojos, el movimiento del 11 y 12, que era el trapecio, para estar mirando a ver todo lo que tenemos.